Muy bien, ¿listos? Comenzamos a grabar a través de los dos medios, Facebook y a través de YouTube de manera diferida. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos dos medios, Facebook, nuestras páginas Fe Perú Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Dios les bendice, sean todos bienvenidos a esta reunión. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 dice, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, estas palabras en el nombre del Señor Jesús. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca falles, porque eres un Dios de pactos, un Dios grande, bueno y maravilloso. Después de haberte exaltado, de haberte adorado, Señor, te damos gracias por esa gran manifestación que ya está en este 2018 para los que hemos creído tu palabra, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Desatamos la bendición, llamamos a manifestación la bendición en el nombre de Jesús. Creemos que ya está sobre nuestras vidas. 2018 es un año de tu manifestación, Espíritu Santo. Es una promesa que le diste a nuestro padre Abraham y creemos que esa bendición ahora ya es nuestra, está sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hoy desatamos espíritu de revelación, sabiduría abundante, los llamamos a manifestación, la mente de Cristo en manifestación en cada creyente en esta noche. Sabiduría de Proverbios 8 y Proverbios capítulo 3, sabiduría que proviene de ti, Padre Celestial, que es más valiosa que el oro y la plata, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el guía, el maestro en esta noche, Espíritu Santo. Tus pensamientos que sean mis pensamientos, tus palabras sean mis palabras, Señor, para hablar conforme a tu palabra y no conforme a mis preceptos, a mis sentimientos o a mis conceptos mentales, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda mente natural la llevo cautiva a la obediencia a ti, Señor, y tu palabra, y derribo todo argumento mental que se levanta en contra tuya y en contra de tu palabra, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias, porque tú haces señales, milagros y maravillas mientras hablamos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos, ya es el tiempo en que usted va a ver una aceleración poderosa en el área, en cualquiera de su vida. Toda semilla que usted haya sembrado, ¿sabe por qué? Porque estamos en tiempos proféticos realmente. Israel ya cumplió 70 semanas como un país y se va acercando más, cada vez más, la venida del Señor Jesús. Hay una frase ahí en Mateo 24, mire, vamos a Mateo 24. Hay unas palabras que dijo el Señor Jesús acerca de el rapto de la iglesia, acerca de que Él iba a venir en las nubes, acerca de su segunda venida. Mateo 24, 29, vamos a leer al 34. Dice el Señor, estas son palabras del Señor Jesucristo, ¿sabe usted? Literalmente, directamente Él las dijo a sus discípulos. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde va a aparecer? En el cielo, ¿estamos de acuerdo? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sabe que literalmente vamos a poder ver al Señor Jesús cuando literalmente? ¿Sabía usted que lo vieron los discípulos cuando en Hechos capítulo 1, los discípulos vieron cuando Él iba ascendiendo al cielo? Y así como se fue, también nosotros vamos a ver cuando venga descendiendo. Y fíjese lo que va a suceder. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán los tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre, ¿cómo venir? Sobre las nubes del cielo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero dice con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ángeles ministradores van a venir por usted. Si le tenía miedo a los aviones, quítese ese miedo, porque usted va a volar y créanlo que no va a ser arriba de un avión. Imagínese que su cuerpo transformado se vaya elevando, va a decir, ¿qué tal y si me caigo? Va a ser un incrédulo, ¿verdad? Dicen, verá a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿A quién cree que va a juntar? A todos los que hayan creído en Jesucristo. Esos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Todo el que es nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Aquel que creyó en el Señor Jesús y nació de nuevo en su espíritu. Todos nosotros nos vamos a ir con el Señor. Y luego dice 32: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano está? ¿A quién cree que se refiere cuando habla de la higuera? Al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Dice, aprendan de la higuera, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano está cerca? Antes de 1948, ¿sabía usted que Israel no había una nación de Israel? Estaban dispersados por todas las tierras, por todos los países. Tan es así que había en Alemania una gran cantidad de israelitas, judíos israelitas. Por eso Hitler no los quería, los sacó de ahí, ¿sabe usted? El problema es que no todos los sacó vivos. 6 millones de judíos mató aproximadamente Hitler, el hermano Hitler. 6 millones de judíos, imagínense, 6 millones. ¿Sabe qué hacía con los judíos? Eran tan prominentes en el área financiera y en la política que pertenecían a partidos de izquierda, los israelitas, los alemanes israelitas, ¿no? ¿Y qué hizo Hitler en cuanto se constituyó en 1932, 33 por ahí? Se constituyó o ganó el partido, ganó el PG allá en Alemania, para que me entienda. Entonces, no estoy comparando el PG con Hitler, no, a lo mejor usted es ferviente seguidor del PG, ¿no? Pero bueno, a Donald Trump también lo compararon con Hitler, y creo que no fue igual, ¿verdad? Entonces, mire, por ahí en el 32, 33, lo primero que hizo Hitler es sacar a los judíos de Alemania. Eran dueños de bancos, eran dueños de grandes empresas. ¿Sabe lo que hizo? Empezó a nacer un odio hacia los israelitas, de tal manera que iban a sus negocios y les quebraban, le rompían los cristales y les desbarataban sus empresas. Así empezó la persecución contra el pueblo de Israel. Entonces, mire, ¿qué sucedió después? Hubo una gran persecución. Se confiaron los israelitas, algunos se quedaron en Alemania, otros se fueron a otros países como Noruega, como Holanda, y otros países, los cuales después conquistó Hitler y continuó. Ahora, ¿por qué cree que había un ferviente odio hacia los judíos? ¿Por qué cree usted? Porque eran personas que tenían la bendición de Abraham. Donde quiera que iba un judío fuera de su país, reconocemos que hay algunos judíos, porque el Señor Jesús dijo que iba a haber israelitas, iba a haber gente pobre siempre en Israel, ¿sí o no? Los israelitas, lo que hacen ellos cuando dan sus contribuciones, ayudan a los judíos que están pobres, los ayudan para que no haya ningún pobre en Israel. Esa es la idea de los judíos, ¿no? O sea, regularmente siempre hay un sustento, siempre hay alimento en Israel. Usted puede ver, hay unos hombres que han ido a Israel últimamente, y usted puede ver que producen unos frutos en abundante, tienen cosecha de verduras y de todo ello en un desierto. Pero ¿sabe qué hacen? Utilizan, no sé qué tecnología utilizan, como un riego
no sé si riego por goteo, no sé cómo le llaman, pero ellos tienen sus productos debajo de unas mallas y los protegen. El caso es que exportan sus productos, no nada más los consumen, sino que los exportan. Pero sabía que esa habilidad del pueblo de Israel es a causa de la bendición de Dios que está sobre su vida. Pero la bendición de Dios puede estar sobre la vida de cualquiera, no nada más sobre los israelitas, cualquiera que crea en la bendición. Porque el mismo Dios de Abraham es el Dios de nosotros, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vea la historia de la Segunda Guerra Mundial y se da cuenta de todo lo que hicieron con los judíos. Había un frecuente odio que metió Satanás entre algunas naciones. La idea principal era, Hitler quería exterminarlos. Sabía que si exterminan a los judíos no se cumple la profecía de los primeros 70 años, ni la reconstrucción de los templos de Jerusalén. Es una de las cosas que habló el Señor Jesús para su segunda venida, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Vamos a seguir leyendo en Mateo 24. Versículo 32, de leer aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano está? ¿Qué significa el verano? La segunda venida del Señor Jesús, cuando usted lo va a ver en las nubes. Ya Israel ya tiene 70 años constituido como nación, significa que la higuera ya nuevamente está reverdeciendo, ya brotó nuevamente. ¿Estamos entendiendo el concepto? Lo que quiere decir que el Señor Jesús está muy cerca. Y gran parte de lo que hablaba, no sé si el profeta Joel hablaba que todo lo que se había comido, la oruga, el revoltón, el pulgón y no sé qué otros, hablando de plagas y hablando de espíritus inmundos satánicos que habían venido a quitarle su derecho legal a vivir una vida abundante. Ese derecho legal que le había quitado a usted a vivir larga vida sobre la tierra, ese derecho legal a ser próspero financieramente hablando, ese derecho legal a vivir en sanidad, a obtener la sanidad y vivir larga vida en nuestros cuerpos. Todo eso que nos había robado, esos espíritus inmundos o plagas como lo llama la Biblia, pero en los últimos tiempos se acerca, y lo que antes era en años será en meses, dice la palabra. Lo que antes eran meses serán días, lo que eran días serán horas, lo que eran horas serán minutos. Lo que quiere decir que si nosotros creemos lo que está escrito en la palabra, habrá una agilización de un movimiento del Espíritu Santo, porque 2018, según el profeta Kenneth Copeland, profetizó acerca que era el año de la manifestación del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y de fuego, ¿no? Pero eso representa, en pocas palabras, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que no nada más es en sanar a los enfermos? No nada más es en sanar a los enfermos. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos quiere llevar a la abundancia, porque esa es la manifestación del Espíritu Santo, la abundancia, ¿no? Si alguien viene enfermo, sanar. ¿Y sabe por qué se están agilizando las cosas? Porque las cosas que están escritas aquí en la palabra, mi hermano, prácticamente ya se están revelando al 100%. Gran parte se ha revelado a través del profeta Kenneth Copeland, una gran revelación a través de nuestros pastores, la obra terminada del Señor Jesús. Su servidor conocía palabra. Yo ya era un pastor de palabra de fe, y mis oraciones no eran conforme a la obra terminada del Señor Jesús. Cuando yo inicié, ¿estamos de acuerdo? Cuando inicié en Culiacán, Sinaloa, no sabía nada de cómo orar, pero ya era pastor. ¿Qué creen? Era pastor ya, pero no estaba preparado todavía para ser un pastor conforme a la palabra de fe realmente como es. Y aún hay muchas, y usted va a escuchar al pastor, aún hay muchas iglesias que de palabra de fe, de este mover del Espíritu Santo, palabra de fe, hay muchas congregaciones todavía que no saben cómo orar, no saben cómo pedir, no saben cómo declarar para que la manifestación de Dios sea más rápido, más. Pero a través del conocimiento que nos ha dado nuestros pastores, el profeta Kenneth Copeland y otros hombres de la fe, hemos entendido muchas cosas.
que ahora yo solamente tengo que recibir lo que Jesucristo ya me dio, que es la bendición. Tengo que recibirla, tengo que hablarla, tengo que declararla, tengo que creerla. Tengo que ser constante continuamente en estar hablando esto. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver con la manifestación de los dones? Porque prácticamente la palabra sabiduría, ahorita le estoy dando palabra de sabiduría. No me puse en trance, ¿se han dado cuenta? No me puse en trance. Pero le estoy dando palabra de sabiduría, es decir, le estoy hablando una palabra profética de su futuro inmediato. Le estoy dando una palabra profética de su futuro inmediato. Le estoy profetizando a través de la palabra todo lo que viene. Entonces, mire, Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué significa cuando usted vea que Israel ya se constituyó como nación? ¿Qué va a pasar? Conocerá que está cerca y está a las puertas. Entre más revelación de palabra entre más revelación de palabra tenga, y entre más esa revelación le aplique a su vida, más rápido se van a dar las cosas. No es Dios obrando independiente o solo, es Dios obrando a través de la fe de ustedes. Pero Dios le ha dado el conocimiento como nunca antes, un conocimiento que cosas que nunca antes se habían hablado. ¿Y por qué Dios le da a conocer un conocimiento que antes no se había predicado en siglos? Digo, ¿sabía que este evangelio lo están predicando desde 1400, finales de 1300, 1400? John Wycliffe inició a enseñar estas verdades acerca de la salvación. Después le siguieron John Hughes, al que lo quemaron por ahí en la hoguera. Siguió Lutero, siguió John Knox. Después vinieron los hermanos Wesley a América, creo que eran ingleses o irlandeses, algo así. Trajeron el evangelio y se formó la iglesia metodista en los Estados Unidos en finales de 1700, por ahí más o menos. Vinieron los hermanos Wesley a Estados Unidos, y no sé exactamente en qué momento se fundó Estados Unidos, pero cuando se fundó Estados Unidos ¿qué cree que eran? Eran evangélicos que venían a establecerse en América. Y ellos traían el evangelio, ya conocían gran parte de este evangelio. Pero todas estas verdades que usted ha conocido últimamente a través de palabra fe, en ningún momento desde que el Señor Jesús o el apóstol Pablo predicó, desde esa época, o la época del oscurantismo, después de que vino Constantino, el rey Constantino, a Roma, y comenzaron a ver las primeras divisiones en la iglesia cristiana evangélica del segundo siglo. Primeras divisiones en el sentido de que había diferentes opiniones acerca de quién era Jesús. Eso se le llama cristología. Uno decía que era Dios, otro decía que era hombre, 100% hombre, otro decía 100% Dios, 100% hombre. Y empezó a haber una división en la iglesia. Llegó Constantino y unió todas las religiones e hizo una sola. Y constituyó el cristianismo como la religión oficial del Estado. ¿Y qué cree? Se volvió un evangelio muy frío, a tal grado que ya no había manifestación del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo cesaron básicamente. Recuerdan que entró una doctrina del cesacionismo, ¿sí recuerdan, verdad? Le mencioné varios nombres de personas que creyeron en el cesacionismo. Es decir, que los dones ya habían cesado, que ya no existían. Sin embargo, en toda eso, de esa época, segundo siglo hasta la época, estamos hablando principios o finales de 1300, principios de 1400, nuevamente viene la revelación de la salvación a través de la fe. Sin embargo, a finales de 1800 viene la revelación acerca de los dones del Espíritu Santo, a finales de 1870, 1880,
Por ahí empezó con una mujer, con John Alexander Dowie y una mujer llamada Maria Etherwood, ahí en Estados Unidos, y el otro hombre por allá, no sé si en Irlanda, en Inglaterra, o en un país, ¿de dónde son los Gilson? De Australia, ¿no? No sé si en Australia por allá empezó John Alexander Dowie, o en Inglaterra. Pero sin embargo, hubo una revelación y un avance. ¿De qué? De la manifestación de los dones de sanidad y milagros. Visiones, sueños, empezaron con María Éter, ministraban a las personas, caían bajo el poder del Espíritu Santo, y ¿qué cree que hacían? Tenían visiones. Eso viene en un libro llamado Los Generales de Dios, el tomo número 1, creo, ¿no? Tomo 1. Si alguno lo quiere, ese tomo, vamos a investigar a ver en qué librería hay para, nos los encarga, le decimos el precio y lo conseguimos. Creo que ya lo venden en la librería de los Dos Templos. ¿Sí sabe qué librería es de los Dos Templos? No recuerdo cómo se llama. ¿Alguien sabe? Ahí donde está el Aranzazú a un lado. La Puerta de la Fe se llama la librería. Creo que ahí venden los libros de los Generales de Dios. Pero igual, usted lo puede leer y se va a dar cuenta de ese movimiento finales de 1800. Es decir, se restituyó a través de la revelación de los dones del Espíritu Santo. Y empezaron a fluir los dones del Espíritu Santo a través de estos hombres. De tal manera que a principios de 1905, comenzó el movimiento de Azusa. 3 años duró, donde salían los paralíticos, recibían milagros, paralíticos se levantaban, cojos sanaban, personas de cáncer eran liberados y dejaban sus muletas, sus sillas de rueda, etc. Milagros extraordinarios. No había palabra, menos palabra de fe. Lo único que había era un hombre llamado William Seymour, el negrito William Seymour. Este hombre aprendió de Charles Parham el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Sí me entiende? Bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de empezar a hablar en otras lenguas. Era la manera que el Espíritu Santo se manifestaba, como en el libro de los Hechos. Usted lo encontrará en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 14. Va a encontrar que les hablaban de Jesucristo, eran salvos, imponían las manos, Pedro y Juan, y ¿qué cree que hacía? Recibían el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículo 4, también viene ese hecho. De tal manera que a finales de 1800 se restituyó el asunto de recibir el poder de Dios y hablar en diversos géneros de lenguas. Pero hasta esa época todavía no enseñaban las verdades de un Dios bueno, porque había algunas doctrinas que se ven infiltrado, como la calvinista. Exactamente no conozco la doctrina de los hermanos Wesley, que ellos formaron la iglesia metodista. Pero bueno, la iglesia metodista ya en la actualidad ya no enseña lo que enseñaron los hermanos Wesley a finales de 1700. Ya ahorita la iglesia metodista ya está casando varón con varón y mujer con mujer, ya los está casando. Pues creo que ya lleva varios bodorrios de ese tipo, ¿me entiende? Entonces se desvió de los principios esenciales de la iglesia metodista, de los hermanos Wesley. Entonces, pero no conocían un Dios bueno, 100% bueno, como lo conocemos ahora. Es decir, el conocimiento se ha agilizado, la revelación se ha agilizado, y de una manera impresionante. Y esa gloria se la damos al Espíritu Santo, ¿me entiende? Porque ha usado hombres como nuestro pastor. ¿Cuántos saben que Dios usó a todos estos hombres para entender que no tenemos que pedirle a Dios sanidad? ¿Qué hacemos ahora? Recibimos, porque Jesús ya llevó la enfermedad, ahora recibimos la sanidad en nuestros cuerpos. Es decir, ahora desatamos el poder del Espíritu Santo, creyendo que recibimos la sanidad por algo que Jesús ya pagó. Y antes a lo mejor no lo creíamos así, de la iglesia donde veníamos.
Si usted venía a otra iglesia cristiana, menos se lo enseñaban así. Era salvo, a lo mejor 100% salvo, pero no le enseñaban cómo usted podía recibir la manifestación del poder de Dios aquí en la tierra y agilizar las cosas. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de Mateo 24, le estoy hablando de su futuro inmediato, de su futuro cercano. ¿Por qué? Porque los tiempos ya están muy cercas. Estamos muy cercas porque ya todas las manifestaciones para cuando que el Señor Jesús habló respecto a su segunda venida se están dando ya. Y una de ellas es esta, miren. Vamos a Mateo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que está a la puerta? Está cerca la venida del Hijo del Hombre en las nubes, ¿sí? Y luego dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay una frase específica que habla el Señor Jesús cuando habla de generación. Algunos eruditos creen que cuando dice el Señor Jesús no pasará esta generación, realmente en la Biblia, ¿cuántos saben que en Daniel se hablan de semanas para referirse a números de años? ¿Sí sabe usted? En cuestión de escatología, hablando de Apocalipsis, hablando de todo esto, los eruditos coinciden en eso, que cuando se habla de semanas se está hablando de años. De antemano, cuando habla de 7 años de 3 años y medio de tribulación, o de paz y 3 años y medio de tribulación, todo esto va enfocado y se menciona como si fuera una semana, es decir, 7 días, pero está hablando de 7 años. ¿Sí me explico? Es decir, cuando en la Biblia en muchas ocasiones se habló de semanas, se habló de días, se hablaba de años, o cuando se hablaba de semanas se hablaba de un periodo de 7 años. Entonces, cuando habla de generación, realmente estamos hablando de la generación posterior al Señor Jesús. Dice que no pasará esta generación, es decir, hablando de creyentes. Entonces, mire, Mateo 24, si leemos un poquito antes, vamos a leer el versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y dice, y entonces vendrá el fin. ¿Qué entiende usted por fin? Mucha gente cree que va a haber un fin del mundo. ¿A poco no le decían eso antes a usted? Mi abuelita lo creía, que se iba a acabar el mundo. Y su servidor siempre estaba temeroso de cuándo se iba a acabar el mundo. ¿Qué pasa y se acaba mañana? Dios mío, me voy a ahogar. Y muchos dicen, no, se va a acabar en fuego. ¿Sí o no ha escuchado esas frases? ¿Sí? Muy bien, pues yo quiero darle una noticia, que toda parte cuando venga el anticristo, después que venga Cristo, todos vamos a venir a reinar 1000 años, así es que el mundo todo le quedan, y usted va a ser de los que tengan cuerpos glorificados. Es decir, usted va a andar aquí en la tierra juntamente con los que, porque va a haber gente que va a estar naciendo en esa época. Entonces usted va a andar circulando entre ellos, y ellos, y que el profeta Kenneth Copeland dice que mucha gente a la que nazca en el milenio va a decir, oye, mira, ahí va uno de los glorificados, vamos a preguntarle a ver cómo era en esa época la manifestación del poder de Dios a través de los dones, vamos a preguntarle. Entonces mucha gente le van a ir a preguntar cosas allá en el milenio. ¿Mandé? Otro vamos a ser testigos.
Entonces, miren, será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Sin embargo, aquí habla de algunos acontecimientos. Si leemos el versículo 5, Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nuevamente habla de fin. ¿De qué estamos hablando cuando habla de fin? Estamos hablando del fin de una etapa, el fin de un periodo, el fin de la gracia. El fin de la gracia, es decir, ahorita usted puede recibir al Señor Jesús e irse con el Señor Jesús al cielo, amigo que me ves por internet. Si recibes a Jesús, te vas al cielo con Jesús cuando venga. Porque va a llegar un momento en que se cumpla lo que el Señor Jesús dijo como el fin. ¿Cuál va a ser el fin? El fin de la gracia, es decir, el fin de todas las personas que son salvos por recibir al Señor Jesús. ¿Por qué? Va a venir el Señor Jesús en las nubes, usted va a ser levantado con Él en las nubes. ¿Y qué va a suceder con la gente que se quede aquí? Dígame. Si recibe al Señor Jesús, ya no se va a poder ir al cielo. ¿Qué viene? Época de paz y luego época de gran tribulación. Viene el anticristo, el falso profeta, y viene alguien que se llama, ¿cómo cree? La bestia. ¿Se sabía? Y no precisamente sus maridos, mujeres, ¿eh? Entonces viene la bestia y no precisamente sus mujeres, varones. Bueno. Ok, entonces vienen esos tres personajes, ¿ok? Pero ¿sabe una cosa? Usted ya no va a estar aquí. Por eso dice el Señor, va a haber un momento que va a llegar el fin. Ustedes van a escuchar de terremotos, van a escuchar de guerras. Aquí mire, dice el versículo 24, versículo 6: oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuál es el fin? El fin de una era, el fin de un periodo, el fin de una etapa de tiempo, el fin de la gracia. O sea, va a llegar un momento que ya las personas no sean salvas por recibir al Señor Jesús. Usted les está predicando, le estamos predicando a través de estos medios, le estamos predicando en la calle, le estamos predicando a través de publicidad en Facebook. Si la gente no hace caso, viene el Señor Jesús y se quedan, entonces van a decir, el familiar de usted que no creyó en Jesús va a decir, porque dice que usted va a ser raptado, o sea, su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal, ¿sabía? Eso viene en 1 Corintios capítulo 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, por ahí viene también, y capítulo 2 creo. Bueno, el caso es que hay una transformación de su cuerpo. ¿Y qué cree que va a quedar aquí en el piso? Recuerden, hay muchas películas de eso. Va a quedar la ropa, incluyendo los calzones, ahí tirados, mi hermano. Procure traerlos recién lavaditos, porque imagínate la gente, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema ya. Era para que saliera, para que de lo que estaban roncando despertaran. Bueno, a medias tintas hablando del rato. Y hay una que se llama El Arrebatamiento. Hay una película que es cristiana, véanla por YouTube, véanla. Entonces su cuerpo va a ser transformado en inmortal y usted se va a ir con Jesús en las nubes. Y la gente va a decir, su familiar que no cree en Jesús, ¿qué cree que va a decir? Se lo llevaron los extraterrestres. Para la gente que cree en extraterrestres. Pero si usted le predicó de Cristo, ¿qué cree que va a pensar? Realmente es cierto eso del arrebatamiento. Pero esa persona ya no va a poder ser salvo al hacer la oración y creer que el Señor es su Salvador. Ya no. Es decir, ahí será el fin. Ya no habrá Espíritu Santo en la tierra.
habrá dominando a alguien que se llama el falso profeta. Ellos estarán dominando aquí la tierra. Y el que quiera ser salvo, dice la Biblia, si a usted le dice, a ver, agarren a todos los que están leyendo la Biblia, tráiganselos. A ver, ¿quién cree en Jesús? No, pues yo creo en Jesús. Bueno, entonces, renuncia a Jesús, rechaza a Jesús, inclusive a lo mejor a veces maldice a Jesús. Y la gente que diga, no, porque estoy enamorado de Jesús, porque yo creo que lo que mi familia me dijo cuando se fue en el rapto, yo lo creo. Entonces, te vamos a degollar. ¿Qué quieren? ¿Morir? ¿Derramamiento de sangre? ¿O negar a Jesús? ¿Qué desean? Y la gente que se ha aferrada, no, pues es que Jesús es mi Señor, órale, llévenselo a la guillotina, corten la cabeza. A través de su derramamiento de sangre se van a ir al cielo. Pero qué mejor recibir a Jesús en esta época. Primero, para no estar en esa época. Y segundo, para no, oye, no hay necesidad. Digo, ¿qué necesidad tengo que me corten en la cabeza? Dios mío, no quiero ni pensar. Entonces, póngase a pensar en una guillotina que viene y que está arriba de su cabeza. Dios mío, qué feo, ¿no? Imagínese ese pensamiento. ¿Sí o no es muy feo ese pensamiento? Entonces, amigo de internet, recibe al Señor Jesús. Y no lo recibas por miedo, recíbelo porque por amor. Amor a la obra de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque mucha gente anda asustada. Yo regularmente hablo poco del Apocalipsis, pero algún día en el futuro vamos a dar un tema escatológico para ver qué simbolizan todos esas bestias que salen en el Apocalipsis, qué significan esos monstruos, esos monstruos con un ojo en la frente y cosas raras que salen ahí, ¿no, hermano? Que salen muy de ese tipo, ¿no? Salen unos leones, unos leopardos y no sé qué más, ¿no? Los sellos, los seres vivientes, etcétera. Y por cada sello que se abra viene una plaga. Bueno, es un relajo, ¿no? Dios mío. Pero entonces, realmente esos temas escatológicos son para, si queremos infundirle miedo, hay que dar una enseñanza de ese tipo. Entonces, lo importante es que usted reciba al Señor Jesús y ya no tenga que pasar por eso. No va a pasar por eso. Ese tema está bueno dárselo, pero a la gente del mundo, un tema escatológico para que entiendan que hay un futuro. Entonces, mire, Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. 20 años atrás, o 30 años atrás más o menos, había un terremoto cada, no sé si cada 2 años, cada 5 años. Pero ¿qué cree? Conforme ha pasado el tiempo, han pasado los años, ahora los terremotos son varios en un solo año. O sea, ha incrementado el número de terremotos. Lo que quiere decir, habrá terremotos en diferentes lugares, lo que quiere decir que ha aumentado las señales de la segunda venida del Señor Jesús. Han aumentado las señales. Ahora hay terremotos continuamente, cada año hay terremotos en algún lugar de la tierra. ¿Sí o no? ¿A poco no han aumentado los terremotos? Pero nosotros tenemos la habilidad de reprenderlos para que no lleguen a Jalisco, ni a los Mochis, Sinaloa, ya que lleguen a otra parte donde no haya creyentes de fe. Ya depende de la fe de ellos, ¿me entienden? No depende de nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de temas, le estoy hablando que muchas de las cosas se van a agilizar en este 2018. Porque los tiempos ya están cercas. Usted va a ver
y usted vio en este 2017 cuántos terremotos hubo en septiembre, agosto, septiembre. Estamos hablando como, y cada ratito, ¿no? Que tembló. Y luego este 2018 también tembló a 5 grados. No llegó al grado de derrumbar edificios, pero tembló hasta 5, no sé cómo le llaman, ¿no? No llegó a 7, no llegó a 8, pero llegó a 5. 2017 y 2018 sigue temblando todavía. O sea, hay sismos, aunque no hay catástrofes, pero ha habido sismos. Lo que quiere decir es que continuamente la tierra está gimiendo. Eso dice Romanos 8. Que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. La creación está gimiendo. Y se están cumpliendo las señales de la segunda venida del Señor Jesús. Las señales donde usted va a volar al cielo, donde el Señor Jesús lo va a esperar en las nubes. Va a ver la señal del Hijo del Hombre y de repente usted se va a ir en ese momento. Va a haber ángeles que lo van a llevar volando hacia las nubes. Su cuerpo transformado en un cuerpo luminoso. Y la ropa que usted traía va a quedar ahí. Que no lo agarre en el baño, hermano. No sé cómo le vaya a la gente que esté ahí en las casas aledañas a la casa de usted. Pero bueno, su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo mortal. Entonces, por eso las cosas se están agilizando. Si usted escucha a estos hombres, Kenneth Copeland, Jerry Savelle, Duplantis, y esos hombres de fe que se reúnen en esas conferencias, ¿sabes que son conferencias donde ellos nos hablan acerca de la manifestación más rápida de las cosas? Inclusive se atrevió a decir, no sé si Bill Winston o creo que era Bill Winston, se atrevió a decir que yo puedo obtener las cosas cuando yo quiera. Digo, hay que investigar eso. Es bueno, ¿no? Yo no le puedo decir ahorita cómo, porque no tengo un fundamento, pero necesito investigar lo que enseña Bill Winston para ver cómo puedo obtener las cosas en el tiempo que yo quiero. O sea, no en el tiempo de Dios, en el tiempo que yo quiero. Lo que sí creo y entiendo es que a través de la fe nosotros podemos hacer que las cosas se manifiesten más rápido. A través de la constancia de lo que hablamos, de lo que está escrito, de la promesa de Dios hacia mi vida y hacia la vida de usted, las cosas vienen más rápido. Eso sí lo creo. Así es. Podía colapsar el tiempo. Yo creo en todo eso, pero sería cuestión de investigarlo con este hombre Bill Winston. ¿Por qué puedo tener las cosas cuando yo quiero? Simple y sencillamente, las claves para el éxito aquí en la tierra, las claves para la manifestación rápida de la abundancia a través del poder de Dios aquí en la tierra, viene la clave en esas conferencias. Ahí viene la clave. Hay que seguir oyendo a esos hombres de fe, hay que seguirlos oyendo. Pero ahí viene, yo se lo voy a dejar de tarea para que los escuchen nuevamente, todas las series que les dimos a través del audio, o entren a la página de los ministerios Kenneth Copeland, es .kcm.org, entren y escuchen a nuestro pastor también, que si se dan cuenta casi habla lo mismo, algunas cosas difiere, pero casi lo mismo. Pero ahí viene unas conferencias para agilizar las cosas, para que las cosas lleguen más rápido aquí. Yo ya las entendí, pero le voy a dejar de tarea que usted los escuche para que usted vea cómo. Es es.kcm, M de mamá, .org. Muy bien, y ya con eso termino. Todo lo que yo le estoy hablando ahorita de Mateo 24 y de la Constitución, 70 años de la Constitución de Israel como nación, es que usted vea que el cumplimiento de los tiempos está muy cerca de la segunda venida del Señor Jesús. Segundo, Él nos dio su palabra. Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina.
a través de la palabra y del conocimiento que usted tenga, y lo aplique en su vida, lo hable continuamente, lo cree en su corazón, las cosas vienen en aceleración a su vida. Lo que usted está esperando. Daniel y Juan. Muy bien. Entonces creo, Daniel y Apocalipsis prácticamente casi repite Apocalipsis. El apóstol Juan, lo de Daniel, algunas cosas lo repite nuevamente. Bueno, sí quiero que usted esté percibiendo los tiempos. Quiero que esté percibiendo, dice el Señor Jesús, el día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre Celestial, el día y la hora. Pero las épocas sí las podemos más o menos discernir. A través del Espíritu Santo nos da a entender la época, los tiempos, más no el día y la hora. ¿Sí estamos entendiendo? El día y la hora no lo vamos a saber, pero sí podemos percibir cuando la higuera ya está reverdeciendo. Israel ya está constituido como nación, entonces dice, está a la puerta, dijo el Señor Jesús. Lo que quiere decir que ahora el Señor agilizó el conocimiento a través de la palabra fe para que usted obtenga las cosas más rápido. No porque Él vaya a venir, sino porque la palabra, la revelación de la palabra ahora le trae esa manifestación más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Vuelve a escuchar las enseñanzas de Jerry Isabel, Duplantis y el profeta Kenneth Copeland, y algunas de George Pearson también, que está hablando sobre algunas cuestiones financieras. Vuelva a escucharlos y que el Espíritu Santo le muestre dónde está la clave. Yo no se la voy a decir, pero yo ya la percibí. No le puedo dar un fundamento completo de eso, pero yo ya percibí dónde está la clave. Entonces, vuelves a escuchar, escúchelos, la fe viene por el oír, y el Espíritu Santo le va a mostrar dónde está la clave. Adicionalmente, yo le estoy diciendo que la clave está obviamente en la revelación de la palabra, que se nos ha dado en los últimos, no sé qué será, 5 años más o menos, que el pastor nos mostró acerca de la obra terminada del Señor Jesucristo, acerca de cómo orar. Fue el año pasado como nos dio el seminario. Así es que ya tenemos los elementos, para formar el carro. ¿Sí están entendiendo o no? ¿Qué necesita una ensambladora para formar el carro? Tener los elementos, ¿no? Las partes del carro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa parte del carro usted ya las tiene, solamente ahora aprenda a armarlo. Si no es mecánico, investigue cómo se arma un carro. Ahora, para armar el carro en el área espiritual, armar el proyecto ese de Dios, entonces, y solamente es a través de la palabra. Un mecánico tiene que saber cómo armar un carro, porque si usted lo arma, va a poner las llantas donde van los cristales, no sé. Pero en el área espiritual, Señor, el Espíritu Santo nos ha venido hablando acerca de cómo nosotros podemos acomodar las piezas. Vean nuevamente las conferencias. Yo le he dado varios tips, varias enseñanzas de lo que yo estoy haciendo, y arme el rompecabezas. Nuestro pastor está hablando de un tema, los temas que está hablando últimamente. Ahí viene una clave muy importante que habló el pastor para la cuestión financiera. Entonces, arme el rompecabezas, mi hermano. Su servidor le ha dado varios tips, nuestro pastor, y las conferencias del Forward Texas 2017, y usted arme el rompecabezas para que se cumpla y se agilicen todas las cosas aquí en la tierra. Póngase, pidamos darle gracias. Señor, te damos gracias esta noche porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra. Gracias porque tú nos muestras los tiempos, no el día ni la hora, Señor, pero los tiempos podemos percibirlos por el Espíritu Santo, que están muy cerca, Señor. Pero también tú nos muestras en tu palabra lo que nosotros tenemos que hacer en el nombre de Jesús, para que se agilicen todas las cosas que nos pertenecen, o que pertenecen a la vida y a la piedad, y que nos pertenecen a cada uno de nosotros, como tus hijos, como los coherederos con Cristo, y como tus herederos, Padre. En el nombre de Jesús creemos
que ya tenemos todas las piezas para armar el rompecabezas, Señor. Creemos que ya tenemos todas las piezas para armar la manifestación de la bendición que tú prometiste a Abraham y a todos los que estemos en Cristo Jesús. Solamente ahora, aún más muéstranos, Espíritu Santo, muéstranos y desatamos esa sabiduría para nosotros actuar y operar aquí en la tierra, así como otros hombres han actuado y operado, Señor, incluyendo a nuestro padre Abraham, para que esa bendición, Señor, sea manifiesta y se agilice en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú repartes a cada uno en particular, tú le muestras a cada uno, tú nos muestras a cada uno de nosotros, y nosotros nos disponemos a oír tu voz y a recibir tu guianza, Señor, porque creemos que los tiempos están muy cerca, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Dios les bendice, amigo, que me ves por internet. Nos despedimos en esta noche y nos vemos el otro viernes a las 7 y el domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendice. El Señor se queda